En el invierno de 1847, en un pequeño pueblo cerca de Salem, Massachusetts, una joven llamada LaToya fue ingresada en la Enfermería de la Sagrada Misericordia, un hospital religioso administrado por ministros protestantes. Lo que ocurrió durante sus 37 días de tratamiento fue tan perturbador que los médicos asistentes quemaron la mayoría de sus registros. Solo sobrevivió el diario personal de un doctor, escondido en el ático de su familia durante más de un siglo. El expediente, marcado como confidencial, nunca para ser discutido, contenía detalles que desafiaban todo lo que la comunidad médica creía sobre la mente y el alma humanas. Los líderes locales de la iglesia presionaron para sellar permanentemente los registros. Y 3 de los 7 médicos que trataron a LaToya abandonaron Massachusetts en 6 meses, para nunca volver a ejercer la medicina. Lo que estás a punto de escuchar nunca se había contado en su totalidad hasta ahora. Si eres lo suficientemente valiente como para descubrir los secretos más oscuros que las instituciones religiosas intentaron enterrar, suscríbete y comenta desde qué estado nos escuchas. Este canal no es para todos, solo para aquellos que se atreven a buscar la verdad que otros temen revelar. La historia comienza con lo que parecía ser una admisión rutinaria a un hospital que se enorgullecía de combinar la compasión cristiana con el conocimiento médico más avanzado de la época. El pueblo de Millbrook, Massachusetts, se alzaba como un centinela vigilante a 15 millas al noroeste de Salem. Sus iglesias de torres blancas se elevaban sobre modestas casas de madera que albergaban apenas 800 almas. En 1847, la comunidad seguía profundamente dividida entre las familias congregacionalistas establecidas que habían fundado el asentamiento en 1692, y el creciente número de inmigrantes católicos irlandeses que habían llegado en busca de trabajo en los molinos textiles a lo largo del río Mary. La Enfermería de la Sagrada Misericordia se encontraba en el corazón de esta tensión, un edificio de ladrillo de 3 pisos, erigido en 1834 por el reverendo Ezequiel Whitmore, un ministro congregacionalista severo que creía que curar el cuerpo requería primero purificar el alma. La capacidad de 20 camas del hospital lo convertía en el centro médico más grande entre Boston y la frontera con New Hampshire, atrayendo pacientes de todo el condado de Essex. Su equipo de 7 médicos, todos hombres protestantes formados en la Harvard Medical School, se enorgullecía de aplicar tanto el método científico como los principios cristianos en su práctica. El doctor Jonathan Aldridge, médico jefe del hospital, había estudiado bajo la tutela del renombrado alienista Dr. Samuel Woodward en el Hospital Estatal de Worcester. A los 34 años, Aldridge poseía una mente metódica y una fe inquebrantable tanto en el progreso médico como en la providencia divina. Sus colegas respetaban sus enfoques innovadores para tratar lo que ellos llamaban trastornos de la mente, condiciones que otros médicos a menudo desestimaban como simples fallas morales o posesiones demoníacas. La rutina diaria del hospital comenzaba a las 5 de la mañana con oración comunitaria, seguida de rondas médicas que concluían cada noche con lectura de las Escrituras. Los pacientes, independientemente de su origen religioso, debían participar en estas observancias cristianas. Las monjas del cercano convento del Sagrado Corazón, a pesar de su fe católica, tenían permitido brindar atención de enfermería debido a su formación médica. Un arreglo controvertido que provocaba intensos debates en las iglesias protestantes del pueblo. En el invierno de 1847, en un pequeño pueblo a las afueras de Salem, Massachusetts, una joven llamada LaToya fue ingresada en el Blessed Mercy Infirmary, un hospital religioso dirigido por ministros protestantes. Lo que sucedió durante sus 37 días de tratamiento fue tan perturbador que los médicos asistentes quemaron la mayoría de sus registros. Solo sobrevivió el diario personal de un médico, oculto en el ático de su familia durante más de un siglo. El expediente del caso, marcado como confidencial, nunca para ser discutido, contenía detalles que desafiaban todo lo que la comunidad médica creía sobre la mente y el alma humanas. Los líderes de la iglesia local presionaron al hospital para sellar permanentemente los registros. Y 3 de los 7 médicos que trataron a LaToya abandonaron Massachusetts en un plazo de 6 meses, sin volver jamás a ejercer la medicina. Lo que estás a punto de escuchar nunca se había contado en su totalidad hasta ahora. Si eres lo suficientemente valiente como para descubrir los secretos más oscuros que las instituciones religiosas intentaron enterrar, suscríbete y comenta abajo desde qué estado nos escuchas. Este canal no es para todos, solo para aquellos que se atreven a buscar la verdad que otros temen contar. La historia comienza con lo que parecía una admisión rutinaria a un hospital que se enorgullecía de combinar la compasión cristiana con los últimos conocimientos médicos de la época. El pueblo de Millbrook, Massachusetts,
se alzaba como un centinela vigilante a 15 millas al noroeste de Salem. Sus iglesias de campanarios blancos se elevaban sobre casas de madera modestas que apenas albergaban a 800 almas. En 1847, la comunidad seguía profundamente dividida entre las familias congregacionalistas que habían fundado el asentamiento en 1692 y el creciente número de inmigrantes católicos irlandeses que habían llegado en busca de trabajo en los molinos textiles a lo largo del río Mary. El Blessed Mercy Infirmary se encontraba en el corazón de esta tensión, un edificio de ladrillo de 3 pisos erigido en 1834 por el reverendo Ezequiel Whitmore, un severo ministro congregacionalista que creía que sanar el cuerpo requería primero purificar el alma. Con su capacidad de 20 camas, el hospital era el centro médico más grande entre Boston y la frontera de New Hampshire, atrayendo pacientes de todo el condado de Essex. Su personal de 7 médicos, todos hombres protestantes formados en la Escuela de Medicina de Harvard, se enorgullecía de aplicar tanto el método científico como los principios cristianos en su práctica. El doctor Jonathan Aldrich, médico jefe del hospital, había estudiado con el renombrado alienista Dr. Samuel Woodward en el Hospital Estatal de Worcester. A los 34 años, Aldrich poseía una mente metódica y una fe inquebrantable tanto en el progreso médico como en la providencia divina. Sus colegas respetaban sus innovadores enfoques para tratar lo que llamaban trastornos de la mente, condiciones que otros médicos solían descartar como simples fallas morales o posesión demoníaca. La rutina diaria del hospital comenzaba a las 5 de la mañana con una oración comunitaria, seguida de rondas que concluían cada tarde con la lectura de las Escrituras. Los pacientes, sin importar su origen religioso, estaban obligados a participar en estas prácticas cristianas. Las monjas del cercano convento del Sagrado Corazón, a pesar de su fe católica, tenían permitido brindar cuidados de enfermería debido a su formación médica, un arreglo controversial que provocaba intensos debates en las iglesias protestantes del pueblo. El doctor Aldrich compartió estos descubrimientos con el reverendo Whitmore, quien se vio obligado a confrontar la terrible verdad sobre la historia de su hospital. El ministro sabía acerca del cementerio y había aprobado la remoción de los restos, pero desconocía los experimentos del doctor Blackwood. La revelación de que su institución había sido construida sobre un fundamento de sufrimiento y había participado en la tortura sistemática de pacientes vulnerables desafió todo lo que creía sobre su misión. Debemos reparar esto, declaró el reverendo Whitmore, con la voz cargada de culpa y determinación. Si esta joven ha estado cargando el peso de estas injusticias durante casi una década, entonces tenemos un deber cristiano de reconocer lo que se ha hecho y buscar redención. Pero mientras se preparaban para confrontar a la Toya con lo que habían aprendido, el hospital experimentó una serie de sucesos que sugerían que la situación era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Pacientes de todo el edificio comenzaron a reportar sueños compartidos, visiones de acontecimientos históricos que parecían estar conectados con el oscuro pasado de la institución. Los miembros del personal empezaron a experimentar recuerdos que no les pertenecían, y el propio edificio parecía responder a la creciente conciencia de su historia oculta. Las puertas se abrían y cerraban sin explicación. La temperatura en el ala de la Toya fluctuaba violentamente a pesar de la estación, y varios trabajadores reportaron escuchar voces que hablaban en lenguas que no podían identificar. El doctor Aldrich empezó a darse cuenta de que la presencia de la Toya había despertado algo que había permanecido dormido durante casi una década, el peso espiritual acumulado de todos aquellos que habían sufrido y muerto en los terrenos del hospital. La crisis alcanzó su punto álgido cuando el reverendo Blackwood, que había estado luchando con la conexión de su propia familia con la historia oscura del hospital, se acercó al doctor Aldrich con una confesión que cambiaría todo lo que creían saber sobre el caso. «Debo decirle algo sobre mi padre», murmuró, con la voz temblorosa por la emoción. «Algo que he mantenido oculto durante casi 30 años. No murió de un ataque al corazón, se quitó la vida. Pero no antes de contarme acerca de la joven a la que había estado tratando. Me dijo que ella le mostró cosas sobre el pasado de nuestra familia con las que no pudo seguir viviendo. Me dijo que lo hizo recordar los pecados de nuestros antepasados, y que ya no podía soportar el peso de ese conocimiento». La revelación de que el Dr. Nehemiah Blackwood se había suicidado tras ser confrontado con toda la magnitud de la participación histórica de su familia en la esclavitud y el genocidio añadió otra capa de complejidad al caso. Esto sugería que la capacidad de la Toya de acceder a memorias ancestrales no estaba limitada a su propia herencia, sino que podía extenderse a cualquiera que entrara en contacto con ella. Mientras el personal del hospital luchaba por procesar estas revelaciones, se dieron cuenta de que estaban enfrentándose a algo mucho más significativo que la crisis mental de una sola paciente.
La Toya representaba una conexión viva con la historia reprimida de su comunidad, un repositorio de memorias que incluía no solo el sufrimiento de los oprimidos, sino también la culpa de los opresores. Su presencia había despertado la deuda espiritual acumulada de generaciones, y ahora todos los vinculados al hospital serían forzados a confrontar el verdadero costo de las acciones de sus antepasados. La pregunta que atormentaba al Dr. Uldrich, mientras se preparaba para lo que sabía sería la confrontación final con la Toya, era si reconocer esa historia traería sanación o destrucción. La joven ya había demostrado que podía afectar la salud mental y física de quienes la rodeaban. Pero, ¿qué sucedería cuando finalmente se le diera la oportunidad de compartir toda la verdad de lo que había experimentado y presenciado? En la mañana del 20 de febrero de 1847, el Dr. Uldrich tomó una decisión que definiría el resto de su carrera y alteraría de manera fundamental las vidas de todos en el Blessed Mercy Infirmary. Reunió al personal superior del hospital, a los 3 ministros y a un grupo selecto de los pacientes más estables en la capilla principal, donde anunció su intención de permitir que la Toya hablara libremente sobre sus experiencias, por primera vez desde su llegada. Hemos pasado semanas intentando entender la condición de esta joven desde la perspectiva de la ciencia médica y de la doctrina cristiana, dijo el grupo reunido. Pero creo que hemos estado haciendo las preguntas equivocadas. En lugar de intentar curarla o contenerla, necesitamos escuchar lo que ha estado tratando de decirnos acerca de la historia de este lugar y de las personas que han sufrido aquí. La Toya entró en la capilla vestida con un simple vestido blanco provisto por el hospital. Pero su porte estaba transformado, ya no era la paciente callada y dócil que todos conocían. Caminaba con una confianza y una dignidad que parecían emanar desde lo más profundo de su ser. Y cuando habló, su voz tenía la autoridad de alguien que había sido testigo de siglos de experiencia humana. No soy una sola persona, comenzó, con palabras claras y precisas. Soy la guardiana de memorias que otros eligieron olvidar. Llevo dentro de mí las voces de quienes murieron sin ser escuchados, las historias de quienes fueron borrados de sus libros de historia, el dolor de quienes sufrieron en silencio. Lo que ustedes llaman mi condición, yo lo llamo mi propósito. Se movió hacia el centro de la capilla, y al hacerlo, la temperatura en la sala pareció cambiar, volviéndose a la vez más cálida y más fría, como si diferentes estaciones coexistieran en el mismo espacio. Varias personas en la audiencia jadearon al sentir lo que más tarde describirían como la presencia de otros, figuras invisibles que se alzaban junto a la Toya, llenando la capilla con espíritus que habían esperado décadas para ser reconocidos. Este edificio se alza sobre un terreno sagrado, continuó la Toya, su voz adquiriendo una cualidad rítmica que parecía resonar en las propias paredes. Antes de que sus antepasados construyeran su hospital aquí, mi gente, y reclamo parentesco con todos los que han sufrido, se reunía en este lugar para honrar a los muertos y sanar a los vivos. Los Penacok enterraban aquí a sus sagrados, y más tarde, los cuerpos de los esclavizados fueron ocultados en esta tierra cuando sus amos les negaron un entierro digno. El Dr. Uldrich sintió como su escepticismo científico comenzaba a resquebrajarse al observar el efecto de sus palabras en los presentes. Pacientes que habían estado luchando con diversas dolencias comenzaron a sentarse más erguidos, a respirar con mayor facilidad, como si se les hubiera levantado un peso de los hombros. Miembros del personal que habían reportado sueños y visiones extrañas asentían, reconociendo en sus palabras experiencias que coincidían con las suyas. Cuando el Dr. Nehemiah Blackwood me trajo aquí en 1838, creyó que podía romper la conexión entre mi espíritu y los antepasados que hablan a través de mí, dijo, mirando directamente al reverendo Blackwood, cuyo rostro se había vuelto pálido. Usó instrumentos y técnicas diseñados para cortar los lazos que me permiten portar sus memorias. Pero el sufrimiento solo profundizó mi capacidad de sostener sus historias. Cada momento de dolor que me infligió añadió otra voz al coro que llevo dentro de mí. La revelación de que la Toya había sido prisionera en el hospital durante meses, sometida a procedimientos experimentales diseñados para destruir su identidad cultural, provocó una onda de conmoción en toda la audiencia. Varios miembros del personal comenzaron a llorar al darse cuenta de que trabajaban en una institución construida sobre una crueldad tan sistemática. Tu padre, dijo la Toya, dirigiéndose directamente al reverendo Blackwood, solo comprendió lo que había hecho en sus últimas semanas. Los recuerdos que llevo no son solo del sufrimiento de mi propio pueblo, sino también del dolor infligido por todos los que vinieron antes que nosotros. Cuando me miró a los ojos durante nuestra última sesión, no vio únicamente la angustia de sus víctimas, sino el tormento espiritual que proviene de participar en un mal tan grande. No pudo vivir con ese conocimiento.
El reverendo Blackwood se puso de pie, con las piernas temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Cómo podemos reparar lo que se ha hecho? La expresión de la Toya se suavizó, y, por primera vez desde su llegada al hospital, sonrió. El reconocimiento es el primer paso hacia la sanación, dijo. Pero la verdadera redención requiere acción. Los espíritus que se reúnen en este lugar no buscan venganza. Buscan reconocimiento, memoria y un compromiso de que tal sufrimiento no será olvidado ni repetido. Se dirigió hacia el altar donde el reverendo Whitmore realizaba sus servicios semanales, y al hacerlo comenzó a suceder algo extraordinario. Los pacientes en la capilla empezaron a hablar, pero no con sus propias voces. La señora Hitchcock, la paciente de neumonía que había formado una fuerte conexión con la Toya, empezó a recitar nombres, docenas de nombres de personas que habían sido enterradas en los terrenos del hospital sin marcas ni reconocimiento. El joven Timothy Wosworth, el niño que había sido considerado poseído, se levantó y comenzó a describir con todo detalle la disposición original del cementerio Pennock, incluyendo la ubicación de artefactos ceremoniales que habían sido perturbados durante la construcción del hospital. Otros pacientes, hablando con voces que parecían venir de más allá de ellos mismos, compartieron historias de familias separadas por la esclavitud, de niños que habían muerto en cautiverio, de rituales y tradiciones que habían sido prohibidos y olvidados. El doctor Aldrich se dio cuenta de que estaba presenciando algo que trascendía cualquier marco médico o religioso que hubiera aprendido a comprender. Los pacientes no mostraban síntomas de enfermedad mental. Estaban sirviendo como conductos de un testimonio histórico que había sido suprimido durante generaciones. La Toya, de algún modo, había creado un espacio en el que los muertos finalmente podían hablar a través de los vivos. La sanación que ustedes practican en este edificio, dijo la Toya, dirigiéndose al personal médico, no puede ser completa mientras se base en un fundamento de sufrimiento no reconocido. Cada paciente que entra aquí lleva no solo su propio dolor, sino también el trauma heredado de sus ancestros. Hasta que reconozcan esta verdad, sus tratamientos solo abordarán la superficie de la angustia humana. El doctor Samuel Harwell, el médico más veterano del hospital, se levantó con dificultad y caminó hacia la Toya. He practicado la medicina durante 40 años, dijo con asombro en la voz. He visto pacientes recuperarse de enfermedades que deberían haberlos matado. Y he visto a otros morir por afecciones que parecían menores. Nunca entendí por qué algunas personas parecen cargar con pesares mucho mayores de lo que sus circunstancias individuales podían explicar. Nos estás diciendo que la sanación requiere atender no solo a los síntomas físicos, sino también a las heridas generacionales. Sí, respondió la Toya. Y requiere comprender que los límites entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente, no son tan fijos como pretende su ciencia. Los ancestros viven dentro de nosotros, y su dolor no resuelto se convierte en nuestro dolor. Sus asuntos inconclusos se convierten en nuestra carga. Solo honrando sus historias y aprendiendo de sus experiencias podremos esperar sanar a nosotros mismos y a nuestras comunidades. La hermana Mary Catherine, que había estado observando en silencio desde el fondo de la capilla, dio un paso al frente. En mi tradición de fe creemos en la comunión de los santos, en la idea de que los muertos permanecen conectados con los vivos a través del amor divino. Lo que describes suena como una versión más compleja de esa misma verdad. Los espíritus que hablan a través de ti no están separados de nosotros. Son parte de la historia humana en curso. La Toya asintió con aprobación. Tu comprensión nos acerca más a la verdad. Pero esta conexión conlleva responsabilidad. Quienes llevamos memorias ancestrales, como yo, servimos de puentes entre mundos. Ayudamos a los vivos a entender el costo del olvido y ayudamos a los muertos a encontrar paz a través del recuerdo. La atmósfera en la capilla se había cargado con una energía que todos los presentes podían sentir, pero que ninguno podía explicar del todo. El doctor Aldrich notó que la luz que se filtraba por las ventanas parecía más brillante, el aire se sentía más limpio, y el constante ruido de fondo de las operaciones diarias del hospital se había desvanecido en un pacífico silencio. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Millbrook se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale a me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos lo que sucede después. ¿Qué será de ti ahora?, preguntó el doctor Aldrich, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta.
Mi trabajo aquí está casi terminado, respondió la Toya. Las historias han sido contadas, el reconocimiento se ha dado y el compromiso con el cambio se ha asumido. Los espíritus que esperaban ser reconocidos pueden empezar a encontrar paz, pero la responsabilidad ahora pasa a todos ustedes. Sacó de los pliegues de su vestido un relicario de bronce que había sido su única posesión al llegar. Al abrirlo, no reveló un retrato ni una reliquia, sino una pequeña cantidad de tierra que, explicó, había sido tomada de cada sitio sagrado donde su pueblo había sido enterrado o olvidado. Esto contiene la esencia de todos los lugares donde el sufrimiento se transformó en sabiduría, dijo, colocando el relicario en el altar. Mientras permanezca aquí, en un lugar de honor, el hospital recordará su verdadero propósito. No solo sanar cuerpos individuales, sino atender las heridas que abarcan generaciones. El doctor Aldrich sintió lágrimas correr por sus mejillas mientras empezaba a comprender la magnitud de lo que había ocurrido. La Toya no era simplemente una paciente con una condición mental inusual. Era un depósito viviente del trauma histórico que había cargado el peso de la memoria colectiva, esperando el momento y las personas adecuadas para compartir esa carga. ¿Volveremos a verte?, preguntó. La sonrisa de la Toya fue a la vez triste y esperanzadora. Me verán en cada paciente que lleve un dolor que no pueda explicar. En cada familia que lucha con un trauma heredado, en cada comunidad que intenta sanar heridas históricas. El trabajo que hago continúa a través de otros que estén dispuestos a escuchar las voces que hablan desde el pasado. Al terminar de hablar, ocurrió algo extraordinario. Los pacientes que habían servido de conductos para las voces ancestrales comenzaron a regresar a sus estados normales, pero conservaron recuerdos claros de lo que habían experimentado. Más importante aún, reportaron sentirse más ligeros, como si cargas que ni sabían que llevaban hubieran sido levantadas de sus hombros. La señora Hitchcock describió después la experiencia como el encuentro espiritual más profundo de mi vida. Dijo que, tras servir como voz de los muertos sin nombre, sintió una conexión más profunda no solo con su difunto esposo, sino con toda la comunidad humana. Sus síntomas de neumonía, que habían resistido todo tratamiento médico, desaparecieron por completo a los pocos días de la reunión en la capilla. Los padres del joven Timothy Wadsworth informaron que los episodios de locura de su hijo nunca regresaron, aunque conservó una sensibilidad inusual hacia los sitios históricos y una capacidad para consolar a otros que experimentaban dolor o trauma. El doctor Aldrich escribiría más tarde que el muchacho parecía haber heredado una parte del don de la Toya para servir como puente entre los vivos y los muertos. Pero quizá el cambio más significativo ocurrió en el propio doctor Aldrich. La experiencia en la capilla transformó fundamentalmente su comprensión de la medicina, la sanación y la naturaleza de la conciencia humana. Comenzó a desarrollar métodos de tratamiento que abordaban no solo síntomas físicos, sino también las dimensiones psicológicas y espirituales de la enfermedad. Métodos que más tarde influirían en el desarrollo de lo que se conocería como medicina holística. En los días posteriores a la reunión en la capilla, la Blessed Mercy Infirmary experimentó una transformación que asombró tanto a personal como a pacientes. El edificio mismo parecía respirar más fácilmente, como si un peso que lo había oprimido durante décadas hubiera sido finalmente levantado. Los pacientes se recuperaban más rápido. El personal trabajaba con renovado propósito, y la atmósfera de tensión que había caracterizado el hospital durante semanas dio paso a una sensación de paz y sanación. El doctor Aldrich pasó largas horas documentando todo lo ocurrido, creando un registro detallado que serviría tanto como estudio de caso médico como testimonio histórico. Sin embargo, pronto descubrió que el clima político y religioso de Massachusetts en 1847 no estaba listo para aceptar las implicaciones de lo sucedido en el hospital. A la semana de la reunión en la capilla, el reverendo Whitmore recibió la visita de varios líderes prominentes de la comunidad, incluido el alcalde de Millbrook y representantes de la Sociedad Médica de Massachusetts. Habían oído rumores sobre prácticas inusuales en el hospital y exigían explicaciones sobre informes de pacientes hablando en lenguas desconocidas y declaraciones sobre la historia del edificio. No podemos permitir que esta institución se asocie con prácticas paganas o tonterías espiritistas, declaró el alcalde Harrison Blackwell durante una reunión de emergencia con la dirección del hospital. La reputación de nuestra comunidad depende de mantener estándares cristianos apropiados en todas nuestras instituciones cívicas. El doctor Aldrich se encontró en una posición imposible. La evidencia de lo ocurrido era innegable. Pacientes habían sanado de condiciones que habían resistido todo tratamiento convencional, y el funcionamiento general del hospital había mejorado drásticamente.
Sin embargo, no podía explicar estas mejoras sin reconocer fenómenos que desafiaban tanto la ortodoxia médica como la doctrina religiosa. La presión política se intensificó cuando varios familiares de antiguos pacientes comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre el tratamiento de sus seres queridos durante los primeros años de funcionamiento del hospital. Los diarios del Dr. Nehemiah Blackwood habían revelado abusos sistemáticos que podrían haber resultado en cargos criminales si el médico aún estuviera vivo. El liderazgo actual enfrentaba la posibilidad de acciones legales y de un escándalo público si la verdad completa sobre la historia del hospital se hacía ampliamente conocida. Fue la propia LaToya quien ofreció una solución a este dilema. La mañana del 28 de febrero, exactamente 6 semanas después de su llegada, pidió una reunión privada con el Dr. Aldrich. Cuando él llegó a su habitación, la encontró empacando las pocas pertenencias que había adquirido durante su estancia. «Es hora de que me vaya», dijo simplemente. «Mi trabajo aquí ha terminado, y mi presencia continua solo crearía problemas para usted en el hospital, doctor». Aldrich protestó, argumentando que aún necesitaba atención médica y que el hospital le debía una compensación por el sufrimiento que había soportado. Pero la respuesta de LaToya reveló la profundidad de su sabiduría y su comprensión de las realidades políticas que enfrentaban. «La sanación que debía suceder ya ha ocurrido», explicó. «Los espíritus han sido reconocidos. La verdad ha sido hablada, y quienes estaban preparados para escucharla han recibido el mensaje. Forzar a otros a aceptar lo que no están preparados para comprender solo crearía resistencia y desharía el progreso alcanzado». Ella le entregó una carta que había escrito dirigida a la junta directiva del hospital. En ella, liberaba formalmente a la institución de cualquier responsabilidad por su cuidado y solicitaba que sus registros médicos fueran sellados para proteger la privacidad de todos los involucrados. También incluía instrucciones específicas para honrar la naturaleza sagrada del cementerio bajo el hospital y recomendaciones para enfoques de tratamiento que abordaran las dimensiones psicológicas y espirituales de la enfermedad. «¿Qué hará ahora?», preguntó el doctor. Aldrich, aunque sospechaba que el futuro de LaToya era tan misterioso como su pasado. «Continuaré con el trabajo que siempre he hecho», respondió ella. «Hay otros lugares donde los muertos necesitan hablar a través de los vivos, otras comunidades que deben confrontar sus historias ocultas. El don que cargo no es solo mío. Pertenece a todos aquellos dispuestos a servir como puentes entre mundos». En la mañana del 1 de marzo de 1847, LaToya simplemente desapareció. La enfermera nocturna informó que la había revisado a medianoche y la encontró durmiendo plácidamente. Cuando llegó el turno de la mañana, su cama estaba vacía, sus pocas pertenencias habían desaparecido y no había señal alguna de cómo había abandonado el edificio. La única huella de su presencia fue el relicario de bronce que permanecía en el altar de la capilla, exactamente en el lugar donde ella lo había dejado. El Dr. Aldrich pasó los meses siguientes implementando los cambios que LaToya había recomendado. Estableció nuevos protocolos de atención a los pacientes que destacaban la importancia de comprender la historia familiar y el trasfondo cultural de cada individuo. Creó grupos de apoyo para pacientes que lidiaban con lo que él denominó trauma heredado y desarrolló enfoques de tratamiento que combinaban la intervención médica con la sanación espiritual y psicológica. Lo más significativo fue que trabajó junto al reverendo Whitmore para crear un jardín conmemorativo en los terrenos del hospital, dedicado a todos aquellos que habían sido enterrados allí sin reconocimiento. El jardín incluía placas con los nombres que habían sido pronunciados durante la reunión en la capilla, junto con un monumento central que reconocía la naturaleza sagrada de la tierra y el compromiso del hospital de honrar a todos los que habían sufrido allí. Estos cambios tuvieron un impacto profundo en la efectividad del hospital. Los resultados de los pacientes mejoraron de manera dramática, la rotación del personal disminuyó y la institución ganó una reputación de brindar una atención que no solo trataba los síntomas físicos, sino también las fuentes más profundas del sufrimiento humano. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estas mejoras nunca fue reconocida públicamente. Los informes oficiales del Dr. Aldrich describían a LaToya como una paciente que sufría de trastorno disociativo y que había respondido bien a la intervención terapéutica. Su capacidad para influir en otros pacientes fue atribuida al poder de la psicología positiva y a la importancia del apoyo entre pares en el proceso de sanación. La reunión en la capilla fue registrada como un exitoso experimento de terapia grupal que demostraba el valor de permitir a los pacientes compartir sus experiencias en un entorno de apoyo. Estos relatos sanitizados satisfacían a los críticos del hospital y permitían que la institución continuara su labor sin interferencias políticas. Sin embargo,
el Dr. Aldrich mantuvo registros privados y detallados de lo que realmente había ocurrido, con la esperanza de que las generaciones futuras estuvieran mejor preparadas para comprender y aceptar las verdades más profundas sobre la sanación y la conciencia humana que la Toya había revelado. Los 3 ministros que habían presenciado los acontecimientos luchaban con sus propias interpretaciones de lo que habían experimentado. El reverendo Blackwood pasó meses investigando la historia de su familia y eventualmente estableció un fondo para apoyar la educación de niños de familias que habían sido afectadas por la esclavitud. El reverendo Mars incorporó elementos de lo que había aprendido sobre el trauma heredado en sus sermones, ayudando a su congregación a entender cómo los pecados de generaciones pasadas podían afectar a las familias contemporáneas. El reverendo Whitmore se convirtió en defensor de lo que él llamó sanación integrativa, argumentando que la verdadera medicina debía abordar las dimensiones espirituales y psicológicas del sufrimiento humano. Los pacientes que habían participado en la reunión de la capilla llevaron sus experiencias consigo por el resto de sus vidas. Muchos informaron que el evento había cambiado fundamentalmente su comprensión de sí mismos y de su lugar en el mundo. Desarrollaron una sensibilidad inusual hacia el dolor de los demás y una capacidad para brindar consuelo a quienes lidiaban con el duelo o el trauma. Algunos se convirtieron en sanadores informales en sus comunidades, ayudando a otros a procesar historias familiares difíciles y heridas heredadas. El Dr. Aldrich continuó practicando la medicina durante otros 30 años, pero su enfoque quedó para siempre transformado por sus encuentros con la Toya. Se convirtió en un pionero de lo que más tarde se llamaría medicina holística, enfatizando la importancia de tratar a los pacientes como seres humanos completos y no solo como una colección de síntomas. Sus métodos influyeron en una generación de médicos que desarrollarían enfoques más integrales de la sanación. Lo más notable es que varios de estos médicos informaron haber encontrado pacientes que parecían poseer habilidades similares a las de la Toya, individuos que cargaban con memorias ancestrales, que podían percibir las fuentes más profundas del dolor ajeno y que parecían servir como puentes entre los vivos y los muertos. Estos casos rara vez quedaban documentados en los registros médicos oficiales, pero sugerían que el don de la Toya no era único, que existían otros con cargas y propósitos semejantes. En 1877, 30 años después de la desaparición de la Toya, el Dr. Aldrich recibió una carta de un colega en Ohio que describía haber tratado a una joven que coincidía con la descripción de la Toya y mostraba habilidades idénticas. Informes similares llegaron de hospitales en Virginia, Pensilvania y Carolina del Norte, siempre relacionados con una mujer de ascendencia mixta, que aparentaba tener unos 20 años, hablaba en lenguas desconocidas y ayudaba a pacientes y personal a confrontar verdades difíciles sobre sus historias personales y colectivas. El Dr. Aldrich comenzó a sospechar que la Toya era parte de un fenómeno mayor, una red de individuos que cargaban con la responsabilidad de preservar y compartir memorias reprimidas. Si todos ellos eran manifestaciones de una misma conciencia o individuos separados con dones semejantes, seguía siendo un misterio que nunca llegaría a resolver. Pasó sus últimos años recopilando sus registros y reflexionando sobre las implicaciones de lo que había presenciado. En su última entrada de diario, escrita poco antes de su muerte en 1889, ofreció su conclusión definitiva sobre el caso que había marcado su carrera. He llegado a creer que lo que presenciamos en 1847 no fue una anomalía, sino una mirada a la verdadera naturaleza de la conciencia humana y de la comunidad. No somos individuos separados, sino parte de una red interconectada de experiencias que abarca generaciones. Aquellos como la Toya, que pueden acceder a este nivel más profundo de conexión, cumplen una función vital. Nos ayudan a recordar lo que hemos elegido olvidar, a sanar heridas que se extienden a lo largo de siglos y a mantener los lazos que nos unen con nuestros ancestros y nuestros descendientes. La medicina moderna se centra en tratar síntomas individuales. Pero la verdadera sanación requiere abordar el trauma colectivo que da forma a nuestras comunidades y a nuestro mundo. El relicario de bronce permaneció en el altar de la capilla hasta que el hospital fue demolido en 1923 para dar paso a una instalación médica moderna. Según los registros de demolición, el relicario nunca fue encontrado entre los artefactos del edificio, lo que llevó a algunos a especular que había sido tomado por alguien que comprendía su significado. Otros creían que simplemente había regresado a la tierra de la que vino, habiendo cumplido ya su propósito. Hoy en día, el sitio donde una vez estuvo la enfermería de la Sagrada Misericordia está ocupado por un pequeño parque. Pocos visitantes conocen la historia del edificio o los extraordinarios acontecimientos ocurridos allí en 1847. Sin embargo, quienes son sensibles a estas cosas reportan sentir una inusual sensación de paz en el lugar,
como si la tierra misma recordara la sanación que allí tuvo lugar y continuara ofreciendo consuelo a quienes lo necesitan. La historia del caso de la Toya plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, la realidad de la memoria ancestral y la posibilidad de que algunos individuos sirvan como puentes vivos entre el pasado y el presente. Ya sea que estos fenómenos tengan explicaciones naturales que la ciencia aún no ha descubierto, o que representen un verdadero contacto con ámbitos espirituales, sigue siendo una cuestión de interpretación personal. Lo que no puede discutirse es el efecto transformador que la presencia de la Toya tuvo en todos los que la encontraron. Los pacientes que la conocieron, el personal que la cuidó y los líderes comunitarios que tuvieron que enfrentarse a las implicaciones de sus revelaciones informaron que la experiencia cambió de manera fundamental su comprensión de la sanación, de la conexión humana y de la importancia de reconocer verdades difíciles del pasado. Quizá lo más significativo es que el caso demuestra que la sanación, ya sea individual o colectiva, requiere mucho más que tratar síntomas superficiales. La verdadera recuperación exige que enfrentemos las fuentes más profundas del dolor. Reconocer las formas en que el trauma histórico continúa afectando a las comunidades actuales y crear espacios donde las voces reprimidas puedan finalmente ser escuchadas y honradas. El misterio de quién fue realmente la Toya, cómo adquirió sus extraordinarias habilidades y a dónde fue después de dejar el hospital tal vez nunca se resuelva. Pero su legado vive en las vidas que tocó y en la comprensión que compartió acerca de la compleja relación entre pasado y presente, entre el sufrimiento individual y la sanación colectiva, y entre el tratamiento médico de los síntomas y el trabajo más profundo de abordar las heridas espirituales y psicológicas que atraviesan generaciones. Este aterrador caso nos recuerda que algunas de las lecciones más importantes de la historia no provienen de quienes tuvieron el poder, sino de aquellos que cargaron con el peso de recordar lo que otros eligieron olvidar. En nuestro mundo moderno, donde a menudo nos centramos en avanzar y dejar atrás el pasado, la historia de la Toya sugiere que el verdadero progreso requiere también mirar hacia atrás, reconocer el sufrimiento que nos precedió, honrar a quienes han sido olvidados y comprender que los muertos continúan hablando a través de los vivos de maneras que la ciencia apenas comienza a entender. ¿Qué piensas de este inquietante caso de Massachusetts en 1847? ¿Crees que algunas personas realmente pueden portar memorias ancestrales? ¿O piensas que hay una explicación más convencional para lo que los médicos presenciaron? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te ha puesto la piel de gallina, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más misterios oscuros que desafían todo lo que creemos saber sobre la conciencia humana y las conexiones ocultas entre pasado y presente. Hasta la próxima, recuerda que las historias más aterradoras son, a menudo, aquellas que nos obligan a cuestionar la propia naturaleza de la realidad.